Hola y bienvenidos a Growing Cities Podcast. Estaremos hablando de temas de desarrollo urbano, bienes raíces y arquitectura en Colombia y New York. Yo soy Viviana Ado, consultora internacional de bienes raíces. Aquí tendremos charlas con especialistas en distintas áreas del entorno inmobiliario. Para más información, visiten growingcitiespodcast.com. Hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a un gran amigo y arquitecto, Diego Piedradita. Él es el líder del área de diseño de Jaramillo Mora, una de las constructoras más reconocidas en Colombia. Bienvenido, Diego. Hola, Marce. Hola a todos. Diego, cuéntanos cómo llegaste a la decisión de ser arquitecto. Pues yo creo que desde muy pequeño realmente lo llevaba siempre en mí. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de jugar con algo era creando cosas. Nunca me gustó la televisión, nunca me gustaron los videojuegos, nunca estuve pegado a ningún tipo de pantalla. Siempre era rompecabezas o cosas que podía armar, o yo mismo dibujaba mis historietas, armaba mis historias. Recuerdo mi primer Lego, me lo regalaron mis padres, fue como juguete y no he dejado de jugar con ellos. Es más, aquí atrás tengo algunos de los que sigo armando. Para mí sigue siendo un juguete que disfruto mucho. Y en mi mente siempre estuvo la parte creativa y la parte de crear casas, crear edificios, construir. Y ya cuando a través del colegio, su educación, que también vivimos dentro de ella, construimos con nuestras manos, hicimos algunas cosas dentro del colegio, aportamos en la construcción del preescolar. O sea, hicimos muchas cosas en las cuales nos vimos involucrados directamente con la construcción. Y a la hora de tomar la decisión de qué estudiar, definitivamente yo tenía arquitectura. Entonces, como que lo tenía muy claro desde siempre. Sí, me acuerdo de esa construcción del jardín y me acuerdo la obra que hicimos juntos creo que fue primero o segundo de primaria. ¿Te acuerdas el bohío que creamos? Hicimos un bohío en el colegio y hay un espacio para el colegio, tanto para nosotros como para el resto de las alumnos que estaban en el colegio. Chévere haber sido parte de las primeras familias que crearon esa comunidad. Fue una gran experiencia para mí. Diego, cuéntanos un poco sobre tu formación artística y arquitectónica. ¿Dónde fuiste a la universidad? Y cuéntanos de esa parte. Bueno, la universidad, cuando terminando el colegio, que hicimos el tema de la semana profesional, ahí tuve una semana de estar metido en un tema de arquitectura. Fue más de ingeniería civil, pero pues era una obra en donde ya se veía cómo era ese mundo. A la hora de entrar a la universidad, pues por mi padre tenía la posibilidad de acceder a una de las universidades pues, más reconocidas de acá, de las universidades públicas, como fue la Universidad del Valle. Pero mi ICFES no me fue tan bien, la verdad, lo tengo que reconocer. Pero también eso fue algo que mi padre hizo. Dijo, bueno, no pudiste entrar por un tema de unas calificaciones, pero puedes acceder a la Universidad San Buenaventura, que fue una universidad privada muy buena aquí, una universidad acreditada con una excelente capacitación después y que está muy enfocada y es más hacia el área del diseño. Ahí empezó mi formación como arquitecto en esa academia y ahí hice mis 5 años de arquitectura. Me fue muy bien, la verdad, me lo disfruté. Fue una carrera de mucha entrega y para los que estén escuchando y que estén pensando en estudiar arquitectura, definitivamente es una carrera de mucho compromiso y de mucha pasión. Lo lleva uno por dentro realmente como esto, aguantarse pues las trasnochadas, aguantarse como todo esto, pero uno lo hace con esa pasión y ese amor que le ha tenido a esta carrera que involucra muchas cosas. Y con el paso del tiempo, te digo que la formación realmente la lleva uno sobre la marcha. Esto es, yo salí de la universidad, entré a trabajar y donde hice mi pasantía a un equipo de arquitectos que estaba sacando una oficina. Eran muy jóvenes y se lanzaron a sacar una oficina. Ellos, ahí les estuve como apoyando, estuve ahí un tiempo y ahí poco a poco fui como creciendo y fui como alimentándome de todo el día a día y formándome como arquitecto. La arquitectura se forma uno de estar uno curioseando, de estar investigando, de estar habitando los espacios, sobre todo eso, recorriendo y estar pendiente de qué pasa a tu alrededor o qué te ofrece o qué no te ofrece, que de pronto es lo que uno dice, bueno, aquí faltaría esto, ¿cómo lo haría yo? ¿Qué propuesta puedo hacerle para mejorarlo? Hablando de tu formación antes de la universidad, ¿cuál rol ha jugado la metodología Waldorf en tu carrera?
Uy, yo creo que eso es definitivo, la verdad. Es más, es un tema que tocamos nosotros como estudiantes Waldorf y de pronto con otras personas. Despierta en ti como esa forma o esa parte en la cual no todo es dado por hecho, sino que tú aprendes a buscar la información y aprendes a contestarte el por qué, que también es muy infundado en esta educación. A uno no le enseñan 1+1 es 2 y ya, sino por qué el 1+1 se vuelve un 2. Esta formación hecha de esta metodología en el cual te dicen el por qué de las cosas, lo vuelve a uno como diferente, digamos así, y de pronto un poco más recursivo también, a ver cómo soluciona uno las cosas. Yo pienso que esta parte de la recursividad es muy infundada en la formación del colegio. Yo venía de una educación, es más, yo, a pesar de que entré de preescolar desde donde nos conocimos, yo entré al colegio Waldorf, pero yo tuve una educación anterior en un colegio tradicional, en el cual de pronto yo sabía leer, escribir, pero no sabía ni por qué leía ni por qué escribía. Y entrar a este colegio y darme cuenta de que yo tenía cierta edad, de que quién era yo, qué hacía aquí en este momento y en cada etapa del desarrollo, pienso que es importantísimo, ¿no? Y más en la parte creativa, que es algo de uno ser como tan curioso, tan recursivo, de mirar aquí, mirar allá, investigar, nutrirse, a esperar que le digan a uno qué hacer o por qué hacer las cosas. Yo pienso que es como todo esto muy infundado de la metodología del colegio. Es algo que también es presente en mí. Es una educación que nunca para de dar. A veces me observo, me hago un poquito de autoobservación y me doy cuenta de pequeños indicios que vienen de esa educación. Qué chévere. Total. A veces no entiendo que uno quien lo educó y pues uno es como de otro planeta, pero es más como ver las cosas de los diferentes puntos de vista que pueden existir. O sea, no solo hay un punto de vista. Y pienso que eso nos lo dio la formación. Y de hacernos seres analíticos también, como eso de no tragar entero. Si te dicen esto es así, uno siempre se queda pensando, ¿será que sí es así? O bueno, es así, pero habrá otras formas también. Entonces, eso nutre mucho esta carrera porque, como te decía, esto es crear espacios, crear lugares para las personas, pues uno debe ser muy observador de qué está pasando con las personas para poder uno así adaptarse a o poder suplir esa necesidad de vivienda en este caso, que es en la que estoy enfocado, pero también las necesidades de todo tipo de uso que lo dan los edificios y las ciudades, claro. Sí, me parece absolutamente interesante cómo el entorno inmobiliario es un ser vivo, ¿no? Y evoluciona, se devuelve, y eso es parte como de la parte como jugosa que sale de la intersección de muchas personas, de muchos aportes, de nueva tecnología y también de cambios gubernamentales, administrativos. También. ¿Cuáles fueron tus mayores fuentes de inspiración? Yo creo que para mí siempre mi fuente mayor de inspiración ha sido la gente. Ese tema social en el cual los edificios generan actividades, generan situaciones, para mí es como lo más importante y lo que me motiva todo el tiempo y me inspira, porque si yo le voy a hacer una vivienda a una persona de bajos recursos, sé que tiene pocos recursos de pronto para pagar grandes áreas, pero sé que esa poquita área, esos 50, esos 60 metros cuadrados que de pronto puede adquirir bajo una modalidad de un subsidio, ahí pueda desarrollar su vida de la mejor manera, o sea, que ahí pueda desarrollar sus actividades. No importa si son 50 metros, son 500 metros, pensarlo siempre en que las personas estén bien. El bienestar de las personas se lo puede dar un espacio bien concebido, bien diseñado, bien proporcionado. Entonces, y esto aplica para todo, un hospital, un centro cultural, un centro comercial, desde cosas privadas hasta cosas gubernamentales o públicas, deben ofrecerte esto. Entonces yo pienso que mi mayor aspiración es la gente todo el tiempo. Además que en la arquitectura a lo largo del tiempo uno ha leído la historia a través de ella. Pues no solamente, pero en parte sí. Los edificios te cuentan una historia, te cuentan un suceso o una situación que vivió el mundo en alguna época. Entonces pienso que eso responde a lo que pasaba con las personas en su momento. Muy cierto. ¿Nos puedes contar un poco cómo te inspiras una vez que vayas a empezar un nuevo proyecto o qué tendencias te informan
en el momento creativo? Pues una que también compartimos es el tema de la moda, ¿cierto? Sí. El tema de la moda para mí ha sido muy inspirador, puede sonar de pronto extraño, pero las tendencias de moda son las que marcan o son los que primero hablan de lo que está pasando en el mundo. Así suene de pronto la gente pueda ver o alguna gente dice que la moda es algo muy superficial. Yo pienso que no, que en la lectura de lo que está pasando, los grandes diseñadores, las grandes pasarelas en el mundo, lee uno qué es lo que viene. Colores, texturas, formas, geometrías, son la respuesta a una situación, la respuesta a un momento importante políticamente hablando, socialmente hablando, son la expresión de todo esto y para mí es una fuente de inspiración muy alta. Además, cuando nosotros sacamos los looks de acabados dentro de una vivienda o algún proyecto, mi referencia es esa, porque yo no puedo estar pensando en lo que salió hoy, la moda de hoy, sino que yo tengo que hacer una vivienda que trascienda en el tiempo. Y esta parte del tiempo es muy, muy, muy presente o debe ser muy bien tenida en cuenta porque yo te puedo estar vendiendo una casa hoy, pero te la voy a entregar cuando se termine de construir en 2 años y puede estar muy pasada de moda. Entonces lo que yo hablo son la tendencia, las tendencias duran 2, 3 años, por qué onda viene la cosa, hacia dónde va. Entonces yo pienso que esa es una que para mí es muy fuerte. Yo me referencio mucho de eso, investigo, miro internet, miro los grandes diseñadores y esto me dice a mí hacia dónde ir en cuanto a temas de acabados, especificaciones y veo mucha obra internacional también que hacen en Japón, que hacen en ciudades de pronto de culturas muy distintas a las nuestras y sabe uno también qué proponer o hacia dónde ir. Y otra cosa que también se vuelve muy inspirador es la situación en la que vivimos, la situación en la que estamos pasando, el momento, te da a ti unos ingredientes, además del mismo lote del proyecto, que eso también es muy interesante, cada espacio, cada lugar, cómo le da el sol, cómo le vienen los vientos, los flujos viales, si tiene montañas, si tiene un bosque, bueno, independiente de lo que su entorno, se vuelve tu fuente inspiradora para ese proyecto puntual. Y entonces de ahí nace un proyecto que responda a unas necesidades tanto de espacio como de la situación actual. Súper interesante, sí, siempre me acuerdo viéndote haciendo sketches de moda, creciendo y no sabía hacia dónde ibas a ir con eso, pero me alegra saber que es una fuente de información y de inspiración que continúa. Y ahora en específico, hablando de arquitectos, y de estilos de arquitectura, ¿cuál es tu estilo de arquitectura favorito? Bueno, pues hay varios, pero creo que tengo uno muy marcado, es la arquitectura moderna hablando en el sentido de lo que pasó en la época de pronto Europa años 20, 30 y que aquí a Cali específicamente se vio muy entre los años 50 y 70, que es esta arquitectura muy lineal, bastante limpia en cuanto a elementos, con conceptos arquitectónicos muy marcados y muy como unas directrices muy hechas. Además, todo salió de un arquitecto que se llama Le Corbusier. Tiene una obra maestra que es la Villa Savoy o la Ville Savoy, no sé bien, pues tiene varias pronunciaciones. Pero esto es como, fue como el emblema donde reunía todos los conceptos de lo que iba a ser la arquitectura moderna. Entonces, algo que sucedió un tema posguerra, saliendo de la arquitectura clásica, rompiendo muchos esquemas, que se prolongó hasta esa época y en Cali, o sea, digo gracias, se vio muy bien esta arquitectura. Hubo un auge de pronto económico en su momento, unos arquitectos reconocidos aquí, que son Borrero, Zamorano y Giovanelli. Es más, tienen un libro muy bueno que se llama Arquitectura Moderna en Cali. Y hay muchos edificios, además yo creo que hasta en algunos estuvimos porque se volvieron sitios, bares y estas cosas en las cuales salíamos juntos y recorríamos en la ciudad y son edificios muy interesantes y es la arquitectura que yo llevo como, a mí me dicen me encanta, o sea, me encanta esa arquitectura, puede pasar el tiempo y muchos de sus conceptos yo los aplico en proyectos porque son muy limpios, es el tipo de arquitectura que me gusta. Obviamente tengo arquitectos internacionales también, como Le Corbusier, por ejemplo. Frank Lloyd Wright es otro arquitecto que me encanta su arquitectura, me fascina. Y algo más contemporáneo, de pronto Zaha Hadid, me gusta mucho sus líneas, sus propuestas súper disruptivas que contrastan, que tuve la oportunidad también de visitar edificios de ella en Europa y unos que hay en New York, hay unos edificios de ella. Y es muy, muy, muy interesante cómo
vuelve y derrite todo y lo vuelve unas formas plásticas. Muy increíble. Son como arquitectos que tengo como en mi mente. Obviamente hay muchos más, podría extenderme mucho. Está Barragán en México, que también convirtió como esta arquitectura de líneas planas y de elementos muy limpios, la mezcló con la cultura mexicana en cuanto al color, y eso es algo también muy chévere. Bueno, muchos. Wow, ojalá tenemos suficiente material para un segundo podcast en algún momento. Sí, de arquitectos, total. Ahora hablando de Cali en específico y de todos estos cambios que has visto, ¿cuál es el cambio más grande que has notado en la industria de finca raíz en Cali? Bueno, pienso que hay dos que tengo muy presente porque los viví. Cuando estaba en la época de la universidad estábamos en un tema crítico, más era una recesión económica importante, pero se dio debido, y pues no es un secreto, al narcotráfico. En la época de los 80s, 90s, aquí pues tuvimos todo el tema de los carteles y bueno, eso afectó muchísimo la arquitectura, afectó muchísimo la ciudad, no solo en términos sociales, que fue bastante, pero como te digo, el tema de la sociedad se ve reflejada en su arquitectura totalmente. Es como un espejo, es el reflejo de lo que está pasando. Y esto llevó a que se aumentara en un boom de la construcción, pero una construcción efímera porque realmente era con unos propósitos de lavado de dinero tal vez, o en un tema de montar un comercio fachada, o hacer grandes obras y traer estilos europeos mal combinados, que hasta tenemos unos ejemplos aquí extraños. Tenemos una Venus, tenemos un Partenón, o sea, tenemos unas obras que trajeron ese movimiento y deterioró mucho la ciudad porque esas obras fueron abandonadas, esas remodelaciones de mucho comercio fueron dejados y deterioraron muchos sectores. Afectaron arquitectura y barrios que tengo aquí presente como Granada, que era un barrio concebido con un estilo republicano muy tradicional. Se convirtió en un tema muy comercial en el cual las fachadas las dañaron, pues dañaron a mi concepto, pero las transformaron en temas de locales para abrir grandes vitrinas, las pusieron unos paneles super board lisos, pues volviéndolo una arquitectura muy comercial, pero tuvo un auge y desapareció. Entonces en este momento uno ve mucho local vacío, casas que pudieron haber estado conservadas. Eso fue un momento crítico, digo yo, y contundente en donde cambió completamente la concepción. Además, el gusto de la gente. Entonces la gente ya con dinero de más quería cosas que no eran nuestras o que de pronto se adoptaron de una forma diferente. Entonces se encuentra una construcciones que a mi concepto, a mi parecer, digo personal, yo como arquitecto no haría nunca aquí en la ciudad. Y siento que otro cambio muy grande, y pienso que no solo aquí, sino a nivel mundial, ha sido todo ese tema de la sostenibilidad. Se volvió un factor totalmente vital e importante a la hora de concebir un proyecto, que lo hemos estado adoptando porque esto ha sido una cosa que siempre ha existido. Es más, desde nuestro colegio para nosotros los recursos naturales han sido lo más preciado. Nos han enseñado a convivir con ellos, a respetarlos, me acuerdo cuando viajábamos y pedíamos un fruto a un árbol, había que pedírselo y agradecerle porque nos estábamos compartiendo, que uno decía, ¿qué es esto? O sea, pero realmente es eso, estamos compartiendo con ellos, con esos seres que en un momento nos olvidamos y devastamos y acabamos con lo que todo y ahora las consecuencias. Pero eso ha sido un cambio importante y creo que ya todo el mundo se está montando en esa película. Entonces todos estamos conservando lo que más podamos del ambiente natural, los árboles, que nuestros proyectos sean ahorradores, que los consuman menos agua, energía, los materiales que usamos. Todo esto ha tenido un cambio importante y pues valdría la pena mencionar lo que es la situación del COVID y el confinamiento que afectó al mundo entero y nos encerró a todos por igual, independiente del país en el que estábamos. Entonces eso también ha hecho una transformación importante, diría yo, en muy poco tiempo, una gran transformación, porque de pronto los cambios se van dando con los años. Aquí hicimos un cambio en ¿qué? En 6 meses, 7 meses que llevamos en esto, 8 meses ya, desde marzo, esto cambió totalmente. Con decirte que los proyectos que manejamos en la constructora, que estaban vendiéndose, que estábamos saliendo a ventas, al reaccionar con esto, los paramos, los rediseñamos y los volvimos a lanzar.
fue como un freno, pero fue en pro de dar una respuesta a esta nueva realidad, que como llaman muchos, o a esta realidad, diría yo, porque ya no es nueva. Esto, ya esto es una realidad en la cual tenemos que montarnos todos y continuar con nuestras vidas con otros procesos y otros procedimientos, y la arquitectura debe responder a eso. La arquitectura debe y está respondiendo a eso. Sí, hablando del tema de COVID, desafortunado en todas partes, pero me parece que una de las cosas más valiosas que han salido es finalmente entender qué tan rápido se puede implementar cambios, ¿no? No me parece que en este mundo de construcción no se quieren hacer cambios, y finalmente nos dimos cuenta que sí pueden hacer estos cambios mucho más rápido. Entonces, pues te quería, como para tener una imagen más visual, ¿nos puedes contar sobre uno de estos proyectos que han tenido que implementar nuevos cambios para acomodar a esta nueva realidad COVID y para contrarrestar el impacto negativo en términos de inversión? Como hacerle frente a la situación, tal vez. Lo que yo pensaría es inevitable la situación, como tú decías, tuvimos que cambiar, y aquí yo creo que nos dimos cuenta lo rápido que podemos cambiar. Un ejemplo, te cuento así, nosotros hicimos un ejercicio, te lo voy a contar aquí. Cuando recién esto nos tuvimos que adaptar, meternos en nuestras casas, trabajar, llevarnos el computador, aumentar los megas o las cosas, la velocidad de nuestro internet. Nos tocó adaptar espacios que de pronto no teníamos. Te cuento, pues, el mío personal. Yo vivo en un apartamento de 2 espacios, en el cual es mi habitación, y ahí tenía un escritorio y una silla y una lámpara mucho más decorativa. Te lo digo así, era la sillita de diseño, la lámpara linda, la superficie. Pero al empezar a trabajar ahí me di cuenta que realmente no podía trabajar allí. O sea, estar 8 o 9 horas sentado diseñando, contestando mails, en reuniones, en ese espacio no era. Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero fue comprar una silla de oficina con su ergonomía, un archivador, aumentar los gigas de internet, tener otros dispositivos, no un solo computador, sino ya tener un iPad, 2 computadores, unas pantallas más. O sea, adaptar ese espacio para realmente poder trabajar bien. Claro, era extraño uno estar todo el día encerrado. Entonces, claro, un lugar donde yo venía solamente a dormir se me convirtió en el lugar en donde yo trabajo, como, hago ejercicio, junto con mi pareja. Vivimos aquí los dos, ya estar conviviendo todo el tiempo, mientras que cada uno salía por su lado. Nos encontramos en la noche, hacíamos algo divertido, salíamos al gimnasio en la mañana. Ya era todo el día, todo el día. Entonces, yo trabajando en un espacio, él en su tiempo en otro espacio. Esto nos llevó a reflexionar. O sea, hicimos un taller con todo el equipo. Yo manejo un equipo de aproximadamente 30 personas, entre arquitectos, dibujantes, pero dentro de todo el departamento está otras áreas como presupuestos, contratos. Nos reunimos todos y dijimos, ¿qué le harías a tu casa hoy? Olvídate cuánto te cuesta, olvídate que no puedes ampliarte para un lado o para el otro. ¿Qué le harías hoy a tu casa en esta situación? Entonces hicimos ese ejercicio, cada uno pusimos, y salieron cosas muy interesantes. Espacios como la cocina, en la cual uno prácticamente hacía el desayuno, o la zona de ropas que había desaparecido de los apartamentos. Ya mucha gente se encontró con que si tú no hacías el aseo de tu casa, ya la persona que te colaboraba no podía ir por el COVID, por el confinamiento. Te tocaba a ti coger un trapeador y lavarlo, y darte cuenta que no hay dónde lavar un trapeador en una casa. O sea, ese tipo de detalles los llevan a uno a pensar en que esos espacios tienen que replantearse. Los protocolos, tú tienes que llegar, desinfectarte, los zapatos, no sé qué, la mascarilla, los guantes, la gente que usaba más cosas, el mercado, todo lo que llega por domicilios. Uno no tiene esos espacios en donde, o sea, uno tiene la puerta y no entra prácticamente a la casa. Entonces, todo esto llevó a reflexionar. Hicimos como un taller de mucho hablar, y dijimos, esto, así como lo estamos viviendo nosotros, lo está viviendo el resto de la gente. Y yo estoy ofreciendo un proyecto que no está con esas condiciones. Espacios como el estudio lo habíamos eliminado. ¿Por qué? Porque la gente al colegio, a la oficina, esos espacios habían desaparecido prácticamente, y lo que habíamos preferido era darles área o a las habitaciones o a la zona social. En Cali, que es tan importante una terraza o un balcón, ahora más, mucha gente cultivó en sus casas, entonces una buena terraza. Entonces, todas estas reflexiones y todo esto lo hicimos en proyectos, que fue eso,
acondicionar proyectos donde puedes tener un estudio, puedes tener hasta 2 estudios, un estudio que pueden acondicionarse y las cocinas más amplias, una zona de ropas un poco más amplia para más cómoda. Y lo más importante, que fue como un resumen, y esto ya lo pueden ver en nuestra página de la constructora, sacamos una cosa que se llama proyectos ATM, que es a tu medida, porque el mismo proyecto te da para tú cambiar los espacios. O sea, tú puedes hoy tener 2 habitaciones, mañana tienes 3, puedes tener una habitación, un estudio, o 2 estudios, 2 alcobas, o sea, puedes ir cambiando en el tiempo, porque lo que hicimos fue un rediseño tanto en la estructura como en todos sus componentes técnicos, como en la misma arquitectura, que tu apartamento o tu casa se amolde a tus necesidades según vayan a cambiar. No sabemos si esto sea no sé si la última pandemia de pronto la que vivamos, pero los que vengan sí, o pueden pasar otras cosas que no sabemos. Tú no tienes o no tenemos la facilidad como de estar cambiando, comprando otro apartamento, mudándome, no. Si yo tengo mi bien raíz y yo puedo en él ir cambiando, ir evolucionando, y no solo eso, tuve un hijo, tuve 2, se fueron los hijos, vas adaptando tu espacio a tus necesidades. Entonces, prácticamente ese es como el concepto que la constructora en la cual nos montamos y rediseñamos muchos proyectos, y los nuevos que planteamos son estos. Tú vas a encontrar muchas posibilidades en un mismo inmueble. Y es como lo que de pronto me gustaría que quedara como mensaje para que todos nos montemos en esta película. Un espacio flexible te da a ti la posibilidad de vivir por mucho tiempo, ir cambiando a medida que va cambiando el mundo. Fascinante. Me habías comentado de un proyecto de un centro comercial que tuvieron que adaptarlo para superar el impacto de la pandemia. ¿Nos podrías hablar un poquito al respecto? Sí, el tema del retail y el tema comercio también evolucionó. Yo digo que evolucionó porque para mí es mucho mejor ahora tener algo muy simplificado, más un tema de servicios, más tema de cosas a primera mano, porque uno ya las compras las hace por internet, o sea, uno ya tiene como uno ha dado el siguiente paso. Esto se repensó por esto mismo, o sea, ya no tienen que ser centros cerrados o donde la gente de grandes cantidades de personas, sino más enfocados a temas de entretenimiento, de esparcimiento, el aire libre, cielos abiertos, donde yo tenga más espacio en el cual puedo estar y estar con el tema del distanciamiento. También tenga todo ese tema ambiental, sostenible, en el cual se involucre los recursos ambientales, en donde se involucre este tema de los domicilios. Aquí la plataforma Rappi o Uber Eats o todas estas plataformas de domicilios en un centro comercial actual pues no tienen ni dónde parquear. Ahora prácticamente esto ha llevado a repensar de que ellos deben tener su zona de parqueo sin tener que meterse donde está la gente consumiendo, donde puedan sentarse a esperar, tomarse un café, comerse una rosquilla mientras esperan los domicilios. Y también aplicado a la vivienda en sus porterías y zonas comunes también ha llevado muchos cambios, te digo, tener espacios de coworking, espacios de salas de juntas, espacios para los domicilios de entrega y recibo de documentación o de cosas, cogió una importancia que de pronto antes no tenía. Espacios más abiertos, espacios más relacionados con la naturaleza. Entonces, parques llenos de árboles donde encuentras una burbuja o encuentras una zona de food trucks para comer, no el restaurante cerrado, no, o sea, todas esas cosas cambian mucho. Y yo creo que cambiaron para quedarse. No es que ya la pandemia, nos vacunamos, ya todos otra vez. Creería que no, porque esta forma de vivir también ha traído muchas cosas buenas. Chévere. ¿Qué tan popular fue el concepto de coworking en Cali? Mucho. Antes había existido un tema de coworking y era muy, digamos, poco apreciado. ¿Por qué? Porque pues las oficinas siempre han sido concebidas cada uno con su espacio, sus salas, auditorios, o sea, uno tiene todo dentro de la oficina. Ahora darnos cuenta que tenemos una oficina increíble pero vacía, una oficina llena de tecnología de pronto, de medios de conexiones, con nuestros puestos de trabajo, que nadie las usa. Solo la usamos cuando realmente necesitamos reunirnos. Y el reunirse se volvió un tema que tiene un filtro. Entonces, hay cosas que sí exclusivamente, y tú sabes que para uno diseñar y hacer propuestas, necesita uno poner su papel, sus marcadores, hacer la lluvia de ideas, estar viéndose la cara, qué propones. Para eso lo hacemos. Nos reunimos, vamos a la oficina. Pero, pues, tener tantos metros cuadrados de oficina solo para reunirnos una vez cada 15 días, una vez a la semana, así mucho, pues ya llegó a pensar en que si uno tiene esos espacios en sus zonas comunes del edificio o algún tercero que aporte este tema,
pues ya se ha vuelto muy común. Es más, dentro de los amenities de nuestros proyectos, sí o sí va un coworking y va en una sala de reuniones que uno pueda reservar, tiene la cita, hace sus negocios, hace su junta y siguió trabajando desde casa. Interesante. Bueno, ahora tocando el tema de sostenibilidad. ¿Cómo ves la inclusión e implementación de cambios para proteger el medio ambiente? Bueno, esto me ha gustado mucho, esto me da alegría poder contarlo porque antes en la arquitectura siempre se vio como un costo extra, un costo adicional, se vio como un valor que no te arrojaba ningún beneficio, digámoslo así. Es triste escucharlo, pero realmente era como se concebía. Mientras que ahora el gobierno y ha evolucionado mucho también en los incentivos, porque un proyecto que esté certificado y que tenga alguna certificación sustentable te da la oportunidad de pronto tener unos puntos menos en los créditos, recibes unos beneficios sobre IVA, que es el impuesto de acá de Colombia, recibes unos beneficios sobre unos créditos al constructor, créditos al cliente, y el beneficio más grande es que le estamos aportando al planeta. O sea, y que ya la conciencia ha cambiado, porque antes era como, vení, pero es que eso, que nos da a modo de negocio, te lo digo, porque ya sabemos que necesitamos hacer algo por nuestro planeta urgente, o sea, ya. Pero ver montados a los directivos, a las personas que de pronto pensaban que esto era un sobrecosto y que hacía inviable de pronto el precio de una vivienda que con ganas querían, pero que de pronto no te iba a dejar, no te iba a permitir económicamente o factiblemente, que es una realidad. Ahora sí. Y también se ha incentivado y se ha formado mucho el conocimiento sobre estas áreas. Entonces tenemos certificaciones como LEED, certificaciones como EDGE. Colombia específicamente sacó una que se llama Casa Colombia. Dentro de las obligaciones, o no se haga una certificación, hay unos parámetros que debes cumplir. Y te cuento puntualmente, en la constructora a la cual pertenezco, estamos montados en que todos nuestros proyectos tengan una certificación. Nos hemos ido por la certificación EDGE. Es una certificación internacional avalada por el Banco Mundial, que sus criterios son ahorros. Entonces yo ahorro el 20% de agua, el 20% de energía y el 20% en la energía embebida en los materiales, que significa cuánta energía se ha gastado en cierto material que tú usas. Pero, por ejemplo, casos como Cali, que tiene unas condiciones climáticas distintas y tenemos como una norma más alta, no es el 20, sino el 25, o sea, nos exigen ahorrar más. Pero hace un par de meses certificamos nuestro primer proyecto en la etapa de diseño y logramos ahorros del 30%. Entonces, o sea, no nos quedamos con cumplir lo mínimo, sino que se puede más. Te digo, es fácil, cambias tu tipo de iluminación, cambias la orientación, el tamaño de tus ventanas, cambias tus sanitarios, tu grifería. O sea, haces unos cambios que de pronto sí cuestan un poquito más, pero que vas a tener un ahorro inmenso en tus recursos. Y tienes como esa que estás viviendo en un proyecto que está ahorrando de por sí. O sea, si la persona, por más que quisiera no hacerlo, ya está obligado a hacerlo porque estás dentro de un proyecto y creo que todos queremos hacerlo. Entonces, eso me tiene muy contento a mí y a todos los de la constructora poder decir que estamos con unos proyectos con certificaciones sustentables. Qué orgullo saber que estás aportando de esta forma a Cali, que de verdad es una ciudad que amo, pero en la cual también, sin buscar algo en específico, me he dado cuenta que sí ha habido cambio y es por las intenciones, ¿no?, de profesionales como tú y compañías como Jaramillo Mora. Qué chévere. A veces no sé si ha sido como toda una nueva forma de ver las cosas, pero ¿nos podrías decir en qué año has visto que se ha logrado más cambio en esa área o que se ha creado o implementado finalmente un protocolo que ayuda o facilita una evolución en la parte de sostenibilidad? Sí, yo creo que aquí te puedo decir que por ahí hace unos 6 años más o menos, empezaron a regir unas leyes, unas normas. Aparte, el gobierno se puso como los pantalones y sacó unas normas a cumplir o sea, obligatorio cumplimiento. Pero eran muy sencillas, o sea, eran como 3, 4 cosas que tú hacías y cumplías esa norma. Pero te digo, nosotros realmente desde hace 2 años, el auge se cogió a raíz de estas certificaciones. O sea, LEED
Edge, que son las internacionales, se han puesto como los pantalones a decir, venga, esto no solo es para el edificio tal no, hágalo en la vivienda, hágalo en los proyectos, hágalo en la vivienda de interés social, hágalo en un parque, hágalo en una ciudadela. O sea, ellos, yo pienso que han sido muy fuertes los últimos, ellos llevan muchos años, pero realmente los últimos 2 para mí han sido cruciales, tanto que nosotros, el equipo entero, nos capacitamos como Edge Expert, hicimos todo un tema de una capacitación a través de Camacol, que es la Cámara de Representación de la Construcción acá en Colombia, y ellos se aliaron con ellos y hemos como empujado el tema. Y está mucho en las constructoras. Hay muchos arquitectos que están montados en esto hace mucho tiempo, pero en proyectos puntuales. Y el hecho de yo poder pertenecer a una constructora como esta es poder dejar una huella de gran impacto por los proyectos macros que hacemos. Entonces, constructoras, no solo Jaramillo Mora, las demás constructoras se han montado en esto. Constructora como Bolívar, que es una constructora a nivel nacional, está montadísima en el tema. Y saber que vamos juntos con esto ha sido como lo que ha hecho el real cambio. Y te digo, 2 años. Y esta época de estar también en este encierro y todo que uno se empieza a reflexionar más y a pensar más y a cómo llevar las cosas, volvámoslo a una realidad, ha sido muy importante. Yo pienso que los últimos 2 y este último se ha venido como una avalancha y se viene ahora sí con toda. Y espero que venga más. Y que todo el mundo se monte en la misma película. Sería lo ideal. Es vital. Por ejemplo, algo que yo he visto, y esto sí ya es como muy personal, antes de que empezáramos esta pandemia y todo esto, había una conciencia del uso del plástico, el no pitillo, o sea, estos pequeños detalles que hacen la diferencia. Pero claro, al confinarnos, al estar con todo lo bioseguro, entonces ya todo volvió a ver más empacado en plástico, tapabocas, uno ve tapabocas en la calle tirado, o sea, volvió como a aumentar esto en pro de la protección de nuestra salud física, pero necesitamos hacerle otra vez, ver cómo vamos a hacer para contrarrestar nuevamente esto y seguir en el mood que estábamos de ahorro y de no plástico. Yo sé que esto no le conviene a muchas personas, sí, pero al planeta le conviene demasiado y a la larga aquí estamos todos parados en el mismo globo. Sí, hay tanto para hacer, ¿no? Sí, hay mucho, queda mucho por hacer. Bueno, ahora hablando de valor, ¿cómo has observado la valoración de finca raíz en Cali desde el 2000? Bueno, te diría que lo que sé ha sido mis últimos 10 años que he estado más inmerso en el tema inmobiliario realmente. Yo me gradué en el 2003, estuve mucho tiempo trabajando solo en diseño, oficinas de diseño, pero en cuanto al valor del metro cuadrado hemos tenido un aumento importante. Cali, en Colombia, de las ciudades principales, era la ciudad que tenía el metro cuadrado más barato de todo Colombia. El metro cuadrado lo tiene Bogotá, obviamente es la capital, ciudades como Medellín o Barranquilla. Bucaramanga se ha posicionado muy bien en cuanto al valor del metro cuadrado, y Cali en los últimos 2 años, te digo que ha tenido un cambio muy, muy positivo y tiene una valorización muy buena. Yo creo que somos de las ciudades de mejor para inversión de metro cuadrado, de las mejores. Tanto que nosotros tenemos un mercado muy grande en el exterior y invierten muchísimo en Cali porque se valoriza con rapidez. La ciudad está muy montada en la película también sostenible en cuanto, te digo, temas de propuestas gubernamentales, gobernación, la alcaldía, todo ese tema de implementar el tema de ciclorrutas, de medios de transporte alternativos, está muy fuerte. Entonces todas las vías están ya marcadas con su ciclocarril, poco a poco han avanzado más, incentivando más el uso de la bici. Todos esos incentivos, las leyes han limitado un poco el tema de parqueaderos para que la gente pues, se abstenga de tener 2 o 3 carros, porque la cultura del carro pues, es muy fuerte. Aquí todo el mundo tiene 2 o más carros, son familias. Pero entonces ha habido como un clic entre lo que está haciendo políticamente, socialmente, la conciencia de la gente, que ha llevado a que se vuelva otra vez una ciudad bastante amable. Es una ciudad que tiene una calidad de vida muy alta. No, vamos a un muy buen ritmo, pero no al ritmo de Bogotá o al ritmo de New York. No, o sea, pero vamos a un buen ritmo, siendo todavía una ciudad que es muy amable y con mucha calidad de vida, con una calidad también de ambiente importante, con unas cosas de vegetación a nivel urbana que la gente que viene a Cali se sorprende que las vías estén protegidas por árboles aún, y se ha cuidado mucho eso. Aquí se han tomado iniciativas como
en nombrar cada árbol. Aquí cada árbol tiene una etiqueta, tiene un sellito con un número que le da un código y ya existe, como una cédula, mejor dicho. Entonces aquí un árbol no se toca, a no ser pues que haya una razón y toca demostrarlo y papeleos y bueno, para poder tocar un árbol, sea tanto podarlo como para quitarlo en caso tal de que esté generando algo indebido. Entonces esas iniciativas han llevado a que Cali tenga esa connotación y se mantenga y se valorice. Estoy de acuerdo contigo y también me parece que hay oportunidad, ¿no? Me parece que comparado al mercado de Bogotá o de Medellín, que son bien estables, sí, me parece que el hecho que todavía exista oportunidad y que no esté saturado de una forma a decir ese mercado es interesante para los inversionistas buscando dónde parquear su dinero. Ahora hablando un poco a nivel internacional, no sé que fuiste a un viaje por Europa, donde me imagino que, no como yo, todos los viajes son como un proceso de investigación de una forma u otra. ¿En qué otro país has soñado a hacer una de tus creaciones? Uy, me gustaría construir, yo no sé, te contestaría esta pregunta más bien como, me gustaría construir desde otro país tal vez, que me escuchen mis jefes, pero, pero me gustaría mucho vivir en Nueva York, me encantaría tener mi punto de residencia en Nueva York y desde ahí poder pertenecer a una firma que construya en diferentes partes del mundo. Este tema de trabajar desde casa nos reveló a muchos y a países que de pronto estamos más atrasados en el tema de concepción tecnológica, que desde donde yo esté con buen internet y un computador yo puedo construir donde quiera. Y Nueva York es una de las ciudades que me gustaría vivir. Me gustaría, pues, Madrid es otra ciudad que me encanta como para residir y tener ahí como un punto y desde ahí poder construirle a muchas partes, a muchas partes. Eh, Nueva York tiene esa magia de que tiene como todo en uno. Hay de todo y a la vez nada, pues porque la identidad es una sumatoria de todo, pero es muy fuerte y es en donde yo digo que puedo encontrar lo que quiera y lo que se me ocurra y lo que se me imagine podría poder realizarlo. Aquí tenemos limitaciones económicas, limitaciones culturales, limitaciones sociales, políticas que encasillan un poco y enmarcan un poco el tema de la arquitectura, a pesar de que uno pues, puede generar cosas muy chéveres y se han hecho cosas muy chéveres, pero poder como trascender un poquitico más allá, más allá. Eh, por ejemplo, me encanta la arquitectura asiática. Japón tiene unos arquitectos y tiene unas obras muy, muy sofisticadas que son como otro nivel, donde involucran la tema tecnología para la construcción, que también me gustaría visitar. Cuando estuve en Asia, estuve en China, también encontré una arquitectura impresionante, pero digo que es el país donde puedo más alimentar, la ciudad donde me puedo alimentar y poder generar. New York, me encanta, y además que me encanta, o sea, he ido varias veces y o sea, cada vez que doy un viaje tengo que parar ahí un momentico, así sea un día para estar y porque siento que hay toda la información, uno saberá qué coger, qué dejar, con qué se queda y qué suelta. Entonces es como eso. Pero construir donde sea, o sea, en el mundo donde sea, me gustaría construir. Fabuloso. Bueno, aquí estaría súper bien recibido y tu obra le quedaría bien a cualquier parte del mundo. New York estaría muy suertudo de alguna Gracias. de aquí. Como arquitecto. Como arquitecto. Más que turista. Más que turista, que ya he ido varias veces. Y hablando de más en sí de, no sé, de pronto un edificio o alguna obra en específico que a nivel internacional que te haya impactado mucho, que sea una de tus favoritas o si tienes varias, cuéntanos cuál o cuáles. Bueno, tengo varias, sí, varias, con sensaciones obviamente diferentes. Te puedo contar, a ver, una que para mí fue como súper contundente fue el Partenón en Grecia. Apenas yo llegué, encontrarme con ese edificio que lo había estudiado y analizado desde el colegio, me puse a llorar, o sea, me puse realmente en las lágrimas solo verlo. La Ville Savoye, la que te comenté, la arquitectura moderna de Le Corbusier, está queda en un pueblito cercano a París. La idea era ir un par de horas, iba con mi novio y le hice
pues quedar casi todo el día prácticamente. Estuvimos allí, yo no me quería ir de esa casa, la recorría, la caminaba, tomaba fotos, me sentaba afuera, hacía todo, así como la concebí desde la universidad, que nos la presentaron como una obra maestra de la arquitectura, que uno entra por esa vía y se encuentra, tal cual me lo disfruté, o sea, es una de las obras que más admiro. Otra obra, el pabellón de Barcelona, el pabellón alemán de Barcelona, que hecho por Mies van der Rohe en Barcelona. Es divino, es una reconstrucción, es una réplica al que había, pero pues está perfectamente hecha. La arquitectura de Frank Lloyd Wright, que la visité en Chicago, en un pueblito cercano, también me encantó esas casas, ver tanta diferencia, pero con el mismo estilo. En Nueva York me encanta este edificio de la firma B&G, que es como un triángulo, es un edificio con una figura totalmente como surreal. Surreal, y la concepción del edificio pues tiene una historia y tiene todas unas líneas en donde aprendí también cómo ellos desde una caja y una manzana sacan algo que uno digo, no se me hubiera ocurrido. Y estar allí fue fantástico, vivir eso. Y pues te puedo decir como esos así los más representativos. Obviamente hay edificios emblemáticos en Nueva York, por ejemplo el Empire State o la Estación Central. Son edificios que son fascinantes arquitectónicamente hablando. La obra de Gaudí también me encantó, me fascinó. Visitar la Sagrada Familia fue algo mágico, también surreal, a pesar de que uno nota los tiempos en los que ha sido construida, pues de lo anterior a lo nuevo. Bueno, no, yo creo que hay muchos edificios, la verdad. Disfruto mucho. Y espacios urbanos también. La vez que charlábamos que el Times Square, a pesar de que puede ser algo supremamente comercial y lleno de luces, y para mí es como un espacio que tiene una magia total. La Torre Eiffel también es un edificio que uno dice, o sea, que no, son cosas que uno las ve, y ahora con todo el tema del internet, y digo ahora así como estuviera muy viejito, pero sí, porque nosotros vinimos no conocíamos ni siquiera un teléfono celular, nosotros pasamos de un cassette ahora a un MP3, o sea, nos ha cogido toda la tecnología, y recibir el internet y poder uno de ahí meterse, y ahora con esto de Google y el Street View y no sé qué, uno prácticamente visita los lugares, entonces de pronto uno tiene ya más información pero nada como estar en ellos. O sea, lo que te digo, la arquitectura te transmite sensaciones y experiencias que solo estando en el espacio las vives. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí, lo que dices así, los neoyorquinos no pensemos, tratemos de no estar en Times Square, la sensación de estar allí. Cuando fui por primera vez, la energía es algo que tuvo una marca en mí para siempre. Eso me hizo sentir como el sentir a través de la arquitectura y del entorno inmobiliario, sentí como la esencia de la ciudad. Y totalmente de acuerdo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este tiempo y por compartir tu trayecto y también tu sabiduría, ¿no? Todo lo que has aprendido. Fascinante que así como estamos de jóvenes, hayamos tenido una trayectoria tan grande, y ojalá podamos colaborar en algún proyecto acá en New York o en Colombia. Sería fabuloso que VM Casa y tú a través de Jaramillo Mora poder hacer algo juntos. Realmente no, Marce, muchísimas gracias. Muy chévere este espacio, poder hablar un poco de mí, de lo que he aprendido prácticamente. Yo pienso que lo que uno recibe en la vida lo tiene que dar, y compartir todo el conocimiento que tenemos y juntarnos a hacer un super equipo, sea por medio de la constructora o quien quita que sea independiente en algún momento, que también es parte de un sueño que tengo de hacer un viaje. Siempre he querido vivir un tiempo fuera del país. Amo mi país, amo mi ciudad, me encanta estar acá, lo disfruto, pero siempre hay más por aprender y está afuera. Entonces,
en esa búsqueda nos encontraremos más cercanos y espero que nos veamos pronto en la realidad. Sí. Yo también espero que sea pronto, que sigamos saludables y que podamos poner una pequeña marca juntos. Total. En este entorno inmobiliario que le pueda aportar a la nueva generación de las que vienen. Así va a ser. Un gusto entonces. Gracias. Chao.